Hola, aquí estoy saludándolos con este precioso vestido. Lo tejí con estambre en estos dos colores de combinación. Esta medida es de 0 a 3 meses, pero usted lo puede tejer en cualquier medida que le guste, que necesite. Todo depende de la cadena que va a iniciar en el cuello. Ahí lo tiene, usted le puede poner cualquier accesorio para darle la vista diferente a su vestido. Ahí tiene la falda, está muy bonita, está preciosa la falda, muy amplia, luce muy bonito forma de tejerse. La combinación usted la va a escoger el color que le guste. Voy a tejer el vestidito con este estambre. Aquí tiene la información, es el número 4 y lo vamos a tejer con el gancho 4.5 milímetros. Y voy a usar para tejer la orilla del vestido. Es el número 4. Tengo 72 cadenas. Es la cadena de base que va en el cuello. Esta cadena es múltiplo de 6. Cada abanico son 6 cadenas, pero como necesitamos los abanicos pares, ya sea para distribuirlos o separarlos en cada manga, porque tiene que ser la misma cantidad, o en la espalda y la parte del frente tienen que ser en forma pares, los mismos que pone en la espalda tiene que poner en la parte del frente. Así es de que tiene que aumentar 12 cadenas según el grueso del estambre o del hilo que esté tejiendo, o disminuir si es más grueso que o lo quiere más pequeño el vestido, le tiene que reducir 12 cadenas a estas 72. Vamos a tejer una cadena más, aparte de lo que usted ya tenga determinado. De las 12 cadenas tenemos que tejer una extra más. Ahí tenemos en total 73. Vamos a deslizar el punto que esté la cadena a un solo lado y deslizamos en la primer cadena y empezamos la primera vuelta con una cadena y medio punto en el mismo espacio, y vamos a tejer 4 puntos altos en la tercera cadena. Pasamos 2 con una cadena de separación. Aquí tenemos 2 puntos altos, una cadena de separación, 3 puntos altos y una cadena, y tejemos el último punto alto. Pasamos 2 cadenas en la tercera, medio punto, y ahí tenemos el abanico. Así vamos a tejer en la primera vuelta los abanicos de 4 puntos altos con 3 espacios de una cadena, para tener 12 abanicos en total en la primera vuelta. Aquí terminamos los 12 abanicos. Vamos a deslizar el punto en el primer medio punto para cerrar la primera vuelta. Aquí tejemos 4 cadenas. Las 4 cadenas es un punto alto y una cadena de separación, y tejemos 4 puntos altos y una cadena, 2 y una cadena, 3 y una cadena, 4 y una cadena, y el último punto alto. Ahí tenemos un total de 6 puntos altos con 5 espacios de una cadena. Aquí tenemos el primer abanico de la segunda vuelta. Pasamos estos 2 puntos altos de la vuelta anterior y tejemos medio punto, y en el medio punto que tenemos de la vuelta anterior, aquí vamos a tejer el abanico de 6 puntos altos con una cadena de separación.
tejemos el último. Ahí tenemos los 6 puntos altos con 5 espacios de una cadena, medio punto, y así vamos a repetir la vuelta 2 con los abanicos de 6 puntos altos. Ahí tenemos la segunda vuelta, tenemos los mismos abanicos, 12 abanicos. Vamos a deslizar el medio punto y deslizamos el punto en la tercera cadena, y ahí está terminada la segunda vuelta. Vamos a tejer la número 3. Deslizamos la cadena, aquí tenemos la primera, el punto alto lo deslizamos, la cadena, el punto alto, y estamos en el tercer espacio de una cadena. Hasta ahí vamos a llegar en el punto deslizado. Vamos a empezar aquí la vuelta 3, tejemos una cadena y medio punto en el mismo espacio y tejemos en el medio punto el mismo abanico que tejimos en la segunda vuelta, que son 6 puntos altos con una cadena. Aquí tengo 2, la segunda cadena, 3 y la cadena, 4 la cadena, 5 y la cadena, y el último 6. Ahí tenemos los 6 puntos altos y continuamos con el medio punto. Vamos a continuar con los abanicos de 6 puntos altos separados de una cadena. Aquí cerré la tercera vuelta donde tenemos el primer medio punto. Vamos a deslizar igual como hicimos en la vuelta anterior. Ahí estamos a la mitad del abanico con el punto deslizado. Vamos a empezar con una cadena y medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Vamos a continuar con el abanico. En el medio punto tejemos los 6 puntos altos con una cadena, igual que los abanicos anteriores. Aquí tenemos el último punto alto, tenemos los 6 puntos altos con 5 espacios de una cadena. A la mitad del abanico, en el espacio de la cadena, tejemos el medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio, y así vamos a repetir toda la vuelta, la número 4. Vamos a cerrar la vuelta 4. Aquí tenemos el último abanico, deslizamos el punto en el primer medio punto y deslizamos en el espacio de las 2 cadenas por abajo para empezar la vuelta 5. En esta vuelta vamos a empezar a separar las mangas. Tejemos un abanico, 4 cadenas y 4 puntos altos separados de una cadena. 1, 2 y la cadena, 3 con la cadena y 4 y la cadena. Vamos a tejer el último punto alto. Aquí tenemos 6 puntos altos, estamos contando la cadena. Vamos a pasar 1, 2, 3 puntos altos del abanico anterior y tejemos
me gusta hacerlo en la cadena, medio punto, porque como el estambre es grueso, medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Aquí continuamos en el espacio de 2 cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos con una cadena, 1, 2, 3, 4, 5, la cadena y el último punto alto. Ahí tenemos 6 en total, 6 puntos altos del abanico. Aquí tejemos en el espacio de la mitad del abanico, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Antes de continuar con la vuelta 5, aquí estoy marcando la parte de atrás. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 abanicos. Es la parte de atrás. Para las mangas tenemos nada más 2 abanicos que vamos a pasar, 4 al frente y 2 que vamos a pasar sin tejer en la manga. Estas dos partes son iguales y las mangas son iguales. Ahí tenemos este espacio. Este es el número 4 de la espalda y este es el número 4 de la parte del frente. Aquí vamos a continuar. Después de haber tejido los 2 medios puntos con 2 cadenas, tejemos 5. Son los que van debajo del brazo. Y tejemos a la mitad del abanico el medio punto, las 2 cadenas y el medio punto. Y vamos a continuar en cada espacio de 2 cadenas. Vamos a tejer el abanico de 6 puntos altos con una cadena de separación. Aquí terminamos el último punto alto del abanico. A la mitad del siguiente abanico vamos a tejer medio punto, las 2 cadenas y el medio punto en el mismo espacio. Y así continuamos. Aquí tenemos el espacio de 2 cadenas, el abanico. Vamos a tejer los 6 puntos altos. Aquí el espacio de 2 cadenas con 2 medios puntos altos, el abanico. Y aquí en el último abanico vamos a tejer las 2 cadenas con los 2 medios puntos. Ahí tenemos el espacio antes de las 5 cadenas para continuar con la misma vuelta. Aquí tenemos los 2 abanicos que vamos a pasar sin tejer para la manga. Y aquí en este abanico que tenemos marcado vamos a tejer el mismo espacio de 2 medios puntos separado de 2 cadenas. Y vamos a continuar tejiendo los abanicos en el espacio de 2 cadenas de 6 puntos altos separados de una cadena. Y aquí ya vamos a terminar la vuelta. Aquí cerramos la vuelta 5. Vamos a tejer las 6. Ahí lo deslicé en la tercera cadena. Tenemos en total 3 abanicos en la parte del frente y 3 en la parte de atrás. Vamos a deslizar el punto hasta la mitad del abanico. Aquí estamos a la mitad del abanico. Tejemos una cadena, medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. En el espacio de las 2 cadenas tejemos el abanico de 6 puntos altos. Aquí tenemos el primer abanico de la vuelta. En el siguiente abanico a la mitad tejemos medio punto,
2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. En las siguientes 2 cadenas tejemos el abanico de 6 puntos altos con una cadena de separación. Aquí tenemos el segundo abanico de la vuelta. Pasamos 2 cadenas. En la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Aquí tenemos 2 cadenas, el espacio, tejemos un abanico, 6 puntos altos separados de una cadena. Ahí tenemos el abanico, esto está abajo de la manga. Vamos a continuar tejiendo lo mismo arriba de cada abanico, los 2 medios puntos con 2 cadenas, y en el espacio de 2 cadenas el abanico de 6 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta 6. Cerré la vuelta 6 en el primer medio punto. En esta vuelta tenemos 8 abanicos. Vamos a empezar a tejer las 7. Por debajo de la cadena deslizamos el punto. A partir de la vuelta 7 los abanicos vamos a tejerlos de 7 puntos altos. Tejo 4 cadenas para el primer punto y 6 puntos altos separados de una cadena para tener un total de 7 puntos altos. Aquí tenemos 6 puntos altos separados de una cadena y las 4 cadenas son 7 puntos altos. A la mitad del abanico tejemos el mismo espacio que estamos tejiendo arriba de cada abanico, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Así vamos a estar tejiendo cada espacio. Donde tenemos las 2 cadenas tejemos el abanico de 7 puntos altos separados de una cadena y 2 medios puntos y 2 cadenas en medio de cada abanico. Así vamos a continuar la vuelta 7. Deslicé el punto en la tercera cadena para cerrar la vuelta 7 y vamos a deslizar el punto hasta estar en el espacio después de los 3 puntos altos. Vamos a deslizar el punto en este espacio de cadena. 5 puntos son los que tenemos que deslizar. Este punto alto es el de la mitad del abanico. Aquí empezamos la vuelta 8, una cadena y medio punto, 2 cadenas, pasamos el punto alto que estamos a la mitad del abanico y medio punto en el espacio de cadena. Vamos a continuar aquí con el abanico en el espacio de 2 cadenas con los mismos 7 puntos altos separados de una cadena. Aquí tejemos el último, 7 puntos altos en este espacio de cadena antes de la mitad del abanico. Tejemos medio punto, 2 cadenas y medio punto pasando el punto alto, y así vamos a repetir la vuelta, la número 8. Deslizo el punto en el primer medio punto y cierro la vuelta 8. Vamos a empezar la 9 por debajo de la cadena, deslizo el punto y aquí tejemos 4 cadenas para tejer el abanico de 7 puntos altos. Aquí tenemos el último punto alto y a la mitad del abanico aquí tenemos el punto alto de la mitad, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Así vamos a continuar. Aquí tenemos el espacio de 2 cadenas, tejemos el abanico de 7 puntos altos separados de una cadena y así vamos a continuar la vuelta 9
Aquí deslice el punto en la tercera cadena para cerrar la vuelta 9. Vamos a deslizar el punto hasta este espacio después de los 3 puntos altos en el espacio de cadena. Es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aquí dejo una cadena y medio punto, las 2 cadenas, pasamos el punto alto y medio punto. Aquí empezamos la vuelta 10. Vamos a tejer de la 10 a la 15, repitiendo la vuelta 8 y la vuelta 9 con los mismos 7 puntos altos de cada abanico. Vamos a tejer de la 10 a la 15, repitiendo la 8 y la 9, con el único cambio que vamos a hacer un aumento en el abanico que tenemos aquí abajo de la manga. En cada lado vamos a hacer un aumento. Les voy a indicar cuando estemos en este espacio cómo vamos a aumentar un abanico solamente en cada lado. En este abanico pasamos 2 puntos altos y tejemos medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto alto y medio punto en el siguiente espacio. No tenemos cadena de separación, solamente aquí tenemos dos cadenas, pasamos un punto alto y medio punto. Ahí hicimos un aumento de abanico. Tenemos 2 cadenas y 2 cadenas. Aquí vamos a continuar en el lazo de las 2 cadenas para tejer la vuelta normal que corresponde en la vuelta 10. Vamos a estar en el otro extremo del abanico. En este espacio vamos a hacer el mismo aumento en la vuelta 10. Aquí estamos en la vuelta 11. Aquí la empecé. Aquí tenemos el primer espacio del abanico que se está aumentando. Aquí tenemos los 2 lazos de 2 cadenas y 2 cadenas de la vuelta anterior. En el primero tejí 5 puntos altos con una cadena. Aquí vamos a tejer medio punto en medio de los 2 medios puntos y vamos a continuar en el siguiente lazo los 5 puntos altos separados de una cadena. No podemos tejer los 7 porque es muy reducido el espacio. Aquí tengo 3, 4 y 5. Y regresamos a la vuelta regular. En el siguiente abanico hacemos el lazo de 2 cadenas. Y aquí tenemos arriba de un abanico tenemos 2. Así como tejimos en este espacio la vuelta 11, la vamos a tejer en el espacio que tenemos aquí del aumento. Aquí estoy en la vuelta 12, en el espacio del aumento. Aquí tengo los 7 puntos altos. Paso 2 puntos altos, porque como tenemos 5 puntos altos en este abanico, en los 2, vamos a tejer las 2 cadenas, pasamos un punto alto
y aquí vamos a tejer en este espacio en medio de los dos abanicos. Vamos a tejer el abanico de 5 puntos altos, 1 y 5. Aquí paso 2 puntos altos, medio punto, 2 cadenas y medio punto, pasando un punto alto. Aquí ya tenemos formado las 2 cadenas en cada lado del abanico. Esta es el último espacio que se va a tejer de 5 puntos altos. Ya los demás que van a ir en la siguiente vuelta van a ir de 7 y de 7, porque ya tenemos el espacio suficiente para tejerlos. Ahí está, este se tejió de 5, este también y este también de 5 puntos altos. Aquí vamos a continuar en la vuelta regular, en la 12, con los 7 puntos altos. Esto mismo lo vamos a tejer en el otro lado de la falda de la vuelta 12. Ok, aquí estoy en el espacio, en la vuelta 13, en el espacio del aumento. Aquí tengo los 7 puntos altos y ya esta vuelta es en forma regular. Lo único que en la vuelta anterior tenemos 5 puntos, pasamos 2 y medio punto, las 2 cadenas, pasamos un punto y medio punto, y ahí ya empezamos a tejer los 7 puntos altos. Aquí vamos a terminar los 7 puntos altos. Esto mismo lo vamos a tejer en el lado del aumento y vamos a continuar la 14 y la 15 la vamos a terminar. Este abanico que tengo marcado es la vuelta 15. Tejí 16 y 17 igual que las vueltas anteriores. Aquí deslicé el punto en la tercera cadena y deslicé 2 puntos más para estar en el segundo espacio de cadena. Ahí tengo 2 puntos altos del abanico para empezar la vuelta 18. En esta vuelta vamos a tejer un aumento en cada abanico, porque nos faltan 3 vueltas de este color. Ya es lo último de la falda para que quede un poquito más amplio. Vamos a empezar con una cadena, medio punto, 2 cadenas y medio punto, pasamos un espacio, un punto alto, pasamos un punto alto sin espacio de cadena, medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto alto y medio punto. Aquí vamos a tener 2 espacios de 2 cadenas, así es de que tenemos un aumento de un abanico en cada abanico. Aquí vamos a tejer los 7 puntos altos. Los voy a tejer un punto fuera del gancho, 2 y 2 y una cadena. Es igual, solamente el punto alto lo estoy tejiendo de esta forma. Tengo para que quede el punto alto más alargado. Van a ser los 7 puntos. Ahí tenemos 3, 5, 6. Tejemos una cadena y el último 7 en el mismo espacio. Aquí vamos a pasar 2 puntos altos. Vamos a hacer el aumento, 2 cadenas, pasamos un punto alto, sin espacio de cadena, pasamos un punto alto, medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto alto y medio punto, y tenemos al final del abanico 2 puntos altos. Y aquí vamos a continuar para tejer los 7 puntos altos con una cadena, y así vamos a tejer toda la vuelta 18. Aquí voy a cerrar la vuelta 18. Aquí tengo los 7 puntos altos
deslizo en el medio punto. Vamos a tejer la 19. Aquí tenemos el espacio de 2 cadenas. Por debajo de las cadenas deslizo el punto para tejer 5 puntos altos. Como es aumento, tenemos que tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En total ahí tenemos 5. Vamos a contar las cadenas como el primer punto alto. En este espacio, en medio de los dos medios puntos, vamos a tejer un medio punto. Y vamos a tejer en el siguiente espacio de 2 cadenas los 5 puntos altos. No podemos tejer los 7 puntos altos porque es un espacio muy reducido. Aquí tenemos, este es el medio punto, tenemos 3 puntos altos, 4 y el último lo vamos a tejer 5. Vamos a pasar 1, 2, 3, medio punto, 2 cadenas, pasamos un espacio de punto alto y regresamos a tejer en el espacio de las 2 cadenas los 5 puntos altos. Así vamos a tejer la vuelta 19 con 2 abanicos juntos de 5 puntos altos. Aquí tengo 4, este es el último. 5, voy a ponerlo un poco más corto porque tenemos inmediatamente aquí el espacio para el medio punto. Y de nuevo tejemos en el espacio de las 2 cadenas los 5 puntos altos. 1, vamos a tejer el último para tener 5. Pasamos 3 puntos altos del abanico, 2 cadenas, pasamos un punto alto y aquí tenemos el espacio de 2 cadenas. Vamos a continuar igual en cada espacio de 2 cadenas. Vamos a tejer aquí los 2 abanicos de 5 puntos altos hasta terminar la vuelta. Aquí vamos a cerrar la vuelta 19 en la tercera cadena. Deslizamos el punto en el espacio después de los 2 puntos altos. Vamos a empezar la vuelta 20, una cadena, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Pasamos el punto alto abajo. Ahí tenemos el lazo arriba del abanico. Aquí vamos a tejer 5 puntos altos, igual que la vuelta anterior en el espacio que tenemos aquí del medio punto. Vamos a seguir tejiendo los 5 puntos altos porque es muy reducido el espacio para los 7 puntos altos que debe de llevar el abanico. Aquí tenemos 4. Vamos a tejer el último en el mismo espacio del medio punto. Aquí pasamos 2 puntos altos y tejemos medio punto. Las 2 cadenas que van arriba del abanico, pasamos el punto alto y medio punto, y así vamos a continuar. Aquí tenemos este espacio de 2 cadenas. Aquí vamos a tejer los 7 puntos altos porque es el espacio regular del abanico. Aquí vamos a tejer el último punto alto para tener 7. Pasamos, aquí tenemos los 2 abanicos en el aumento de 5 puntos altos cada uno. Aquí pasamos 2 puntos altos,
medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto alto y medio punto. En el medio punto vamos a tejer los 5 puntos altos. Cuando tenemos un medio punto es donde vamos a tejer los 5 puntos altos. Aquí tenemos el último, tenemos 5, pasamos 2 puntos altos, medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto alto, medio punto, y aquí tenemos las 2 cadenas, tejemos los 7 puntos altos del abanico regular porque estamos en el espacio de las 2 cadenas. Así de que vamos a terminar esta vuelta. Ok, voy a cerrar la vuelta 20. Aquí tengo los últimos 7 puntos altos. Voy a deslizar el punto en el primer medio punto y aquí cortamos el hilo. Vamos a tejer 2 vueltas más con el estambre de contraste. Vamos a empezar, aquí cortamos el hilo, aquí tenemos los 2 primeros lazos. Aquí vamos a anudar la punta del estambre para continuar el tejido. Le hago solamente un nudo. Después, cuando termino el tejido, igual hago un nudo y pierdo la punta. Aquí vamos a tejer 5 cadenas. Vamos a tejer el abanico con los mismos 7 puntos altos, pero en esta vuelta los vamos a tejer con 2 lazadas, los mismos 7 puntos altos. Aquí tengo los 7 puntos altos. En este espacio tenemos 5 puntos altos. Vamos a pasar 2 puntos altos, medio punto, 3 cadenas. Aquí vamos a aumentar 3 cadenas y medio punto pasando el punto alto. Aquí tenemos las 2 cadenas, tejemos los 7 puntos altos de 2 lazadas. Ok, continuamos. Aquí teníamos el abanico de 5 puntos altos. Aquí lo tenemos de 7. Cuando lo tenemos de 7 pasamos 3 puntos altos. Ya saben cómo tejer de este espacio. 3 cadenas, medio punto, y así vamos a continuar la vuelta. Tejemos el abanico de 7 puntos altos con una cadena de separación. Aquí tengo los 7 puntos altos. Enseguida tenemos el abanico de 5 puntos altos, pasamos 2, medio punto, 3 cadenas, medio punto pasando un punto alto, y así continuamos toda la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta 21 en la cadena 4, porque aquí tenemos 5 cadenas. Deslizo el punto y vamos a tejer la última vuelta, la 22. Tejo por debajo de la cadena un punto deslizado, una cadena, medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a tejer en cada espacio de cadena, medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Aquí tengo el abanico con 6 espacios de 3 cadenas. Vamos a continuar en el lazo de 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a repetir. Vamos a continuar en el primer espacio del abanico, el medio punto, las 3 cadenas y medio punto. Así vamos a terminar la vuelta 22. Ok, ahí terminó la última vuelta. Ahí tenemos todos los espacios. Deslizo el punto en el primer medio punto y ahí corto el hilo.
y está terminado la parte de la falda. Ahí tenemos la orilla terminada. Para tejer la orilla del cuello, aquí coloqué la punta del estambre en la parte de atrás y tengo el gancho más delgado, es del 3.5 milímetros. Es algo muy fácil de ir tejiendo. Este es igual el que tejimos en la falda en la última vuelta. Vamos a ir tejiéndolo en esta forma. En el mismo punto son 2 medios puntos con 3 cadenas. Tomo el tejido que hice, lo pongo en esta forma y aquí tejo medio punto, las 3 cadenas y el medio punto en el mismo espacio. Y ya tejido este espacio, doblo un poco el tejido, continuamos. Es tratar de darle la forma al cuello para que no se vea tan sencillo así como lo tenemos. Aquí está, el tejido va pidiendo su espacio, medio punto en el mismo lugar, en la misma cadena. Vamos a cerrarlo, ahí está. Aquí como hace vuelta, aquí cae el punto, medio punto en el mismo espacio, aquí lo tomamos. Así vamos a ir tejiendo la orilla del cuello. Vamos a terminarlo. Ok, ahí cerré el último espacio y ya cortamos el hilo. Aquí está el último espacio tejido, deslicé el punto en el primer medio punto y ahí quedó cerrada la vuelta. Con el segundo color voy a tejer un moño. Pongo el hilo en esta forma para tener un aro corredizo. Tomo el lazo para tejer 4 cadenas y tejo el punto alto de 2 lazadas. Aquí tengo 2 puntos altos, 3, 4 puntos altos y tejo las 4 cadenas, un punto deslizado, voy a ajustar un poco, 4 cadenas, 4 puntos altos. Vamos a tejer el último punto alto, 4 cadenas, aquí deslizo el punto, ajustamos un poco la punta para formar el centro. Voy a pasar con el hilo que estamos tejiendo, voy a cortarlo más o menos este espacio, corté, lo paso por el lazo donde soltamos el último punto para que ahí no se vaya a destejer, ahí se ajusta. Vamos a pasarlo por arriba. Con esta punta vamos a anudarlo. Aseguramos muy bien el centro, la parte de atrás, las 2 puntas, para cuando ya esté aseguradas las 2 puntas lo vamos a colocar en el vestido. Precioso y sencillo y rápido. Aquí tejí 2 moñitos, se pueden colocar en esta forma, en forma separada, o si no los 2 juntos formando una mariposa. Le coloqué los 2 moñitos ahí juntos. Ya para terminar todo el vestido vamos a tejerle la orilla a la manga. Esta la empecé al lado del frente en este espacio. El espacio de las 5 cadenas no las tejí en este color verde, lo empecé del lado del frente para la parte de atrás y tejí
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 espacios de 3 cadenas. La siguiente manga la voy a empezar en la parte de la espalda para tejer al lado derecho del tejido. Voy a tejer una cadena, medio punto en el siguiente espacio, y aquí tejo las 3 cadenas y el medio punto en el mismo espacio. Así vamos a ir tejiendo hasta tener los 14 espacios de 3 cadenas. Teje 7 hasta la mitad y los 7 del lado del frente, y ya tenemos los 14 lacitos de 3 cadenas. Aquí termino el último lazo de 3 cadenas y deslizo el punto. Aquí ya siguen las 5 cadenas abajo de la manga. Este es el último espacio y ahí cortamos el hilo. Aquí tenemos los 14 piquitos de la manga. Ok, ahí está terminado. Lo tenemos el cuello ya completo, las manguitas, precioso que se ve. Espero que le guste, que lo teja en cualquier clase de hilo o de estambre, para cualquier tamaño. Es algo muy bonito, está precioso. Compártalo, espero sus comentarios y aquí estoy para vernos el próximo video. Gracias, un abrazo para todos.